Bien. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es lo que se llama, dos cositas, es la referencia relativa y la referencia absoluta, ¿no? La referencia relativa ya la veníamos trabajando desde los primeros prácticos de Excel, que quizás la usábamos cuando escribíamos, cuando redactábamos fórmulas o funciones, pero no sabíamos el nombre técnico de la referencia relativa, que es la referencia por defecto, ¿no? ¿Por qué se llama referencia? ¿Por qué se llama relativa? Relativa a la posición en donde se encuentra la fórmula, a la posición de la fórmula con respecto a dónde saca los datos para realizar determinado cálculo, ¿no? Si es una suma, a dónde saca los números para realizar la suma, ¿no? En qué celda se tiene que dirigir para obtener los datos y hacer determinada suma, multiplicación, el promedio, lo que sea, ¿no? Acá, por ejemplo, ustedes van a ver en la pantalla, en la columna D, yo tengo una serie de números y yo los quiero multiplicar por 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me paro en C2, y ¿qué hago? Profe, yo no veo nada. No se ve nada, profe. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, sí, voy a hacer despacito porque sí, de verdad hay un delay, hay un retardo en cuanto a verificar. Bien. Yo ahí, por ejemplo, quiero multiplicar cada número que está en la columna de al lado y multiplicarlo por 2, ¿no? Entonces yo hago una referencia, ¿no es cierto? Yo hago una referencia a la celda de al lado y lo multiplico por 2, ¿no? Entonces yo hago clic en B2, o si no, escribo B2, ¿no es cierto? Pongo la B y después el 2, y después lo multiplico por 2, ¿no? Para multiplicar, acuérdense que es el asterisco, escribo el 2 y aprieto el enter, ¿no es cierto? Entonces 10 por 2 es igual a 20, ¿no? Bien, entonces esto es lo que se llama yo hice doble clic, ¿no? Por eso cada referencia a una celda que contiene un número para que yo haga mi determinada operación se pinta de diferente color, ¿no? En este caso una sola celda, entonces está pintada en azul, ¿no? Está resaltada en azul, bien. Eh, entonces, ¿qué es lo que hace Excel? Se sabe que en una posición a la izquierda hay un número y ese número lo tiene que multiplicar por 2. Bien. Ahora yo la copio, ¿no es cierto? La copio, pongo copiar y la copio en la celda de abajo para multiplicar el otro número de una fila hacia abajo, y 4 por 2 es 8, ¿no? Entonces acá lo mismo, si yo hago doble clic, ustedes van a ver que si hay una referencia a la celda de al lado y lo multiplica por 2, ¿no? Pero es como que yo me desplacé una posición hacia abajo, entonces la referencia a la celda de al lado también se desplaza hacia abajo, ¿no? Eso es lo que se llama la referencia absoluta, ¿no? Y ahora acá yo lo que voy a hacer, como le enseñaba, es en el extremo inferior derecho, cuando ustedes vean la cruz blanca pase a una cruz negrita, más finita los palitos, ahí yo hago una copia y ahí está, ¿ves? Bien, entonces como que yo fui copiando esa fórmula varias posiciones hacia abajo, entonces la referencia también se mueve hacia abajo, pero siempre va a estar a una a la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, entonces en este caso es lo que está al lado multiplicado por 2. Al lado sería B6 por 2. Bien, eso es lo que es una referencia relativa a la posición donde se encuentran los datos para que esa fórmula o función haga un cálculo, ¿no? Bien, ahora por ejemplo yo voy a borrar y ahora voy a hacer esto, ¿no? Acá voy a poner 3 en D3, en B2 voy a poner 3, en D3 voy a poner 4 y acá en C5 voy a hacer la suma de esos dos números, ¿no? Entonces escribo igual, hago clic en B2 o escribo B2, aprieto el signo más y voy a sumar con D3, ¿no? Aprieto enter y la suma de 3 más 4 es 7, ¿no? Está bien hecho, ¿no?
Bien, ahora si yo hago doble clic, ustedes van a ver que ya hay dos referencias relativas a dos celdas que están resaltadas de diferente color, azul y rojo, rosado, como ustedes quieran. ¿Y qué es lo que hace Excel acá? Memoriza, dice, yo para esta suma, yo me desplazo una posición a la izquierda y tres hacia arriba para obtener el primer número, el primer sumando. Bien, y después una posición a la derecha y otra dos hacia arriba para obtener el segundo sumando y ahí realizar el cálculo, ¿no? Entonces Excel, cuando usted termina de escribir esa fórmula o función, memoriza las posiciones, las ubicaciones para realizar el cálculo, ¿no? Y bien, ¿para qué memoriza? Para que cuando vos la copies en otro lado, haga esa misma ubicación para obtener los datos y hacer otra suma en otro lado, ¿no? Por ejemplo acá, ahora yo la copio a esta fórmula y me desplazo 1, 2, 3, 3 posiciones hacia abajo y la copio. Entonces voy a poner, la pego, ¿no? Copiar y pegar. Voy a poner control V, y ahí ya me sale 0. ¿Por qué me saldrá 0? Bueno, ahora voy a hacer doble clic para que Excel me muestre, me lo resalte, de a dónde toma los datos y ustedes fíjense algo particular. Vieron que yo me desplacé 3 posiciones hacia abajo, entonces la referencia también se desplaza 3 posiciones hacia abajo, pero siempre en la misma ubicación, digamos, una a la izquierda y después 3 hacia arriba, ¿no es cierto? Que sería B5. Profe, no estoy viendo nada, yo capaz que en mi celu. ¿Cómo decir? Que no veo nada, profe, ves en mi celu, pero no veo nada. Ah. ¿Se ve oscuro o qué? Sí, lo que pasa es que hay un retardo entre una ventana y la otra. Ahí ya pueden ver el Excel. Hola. Bien, disculpe, ¿no? Es que esto, ay, Dios mío. Por suerte el otro miércoles ya dejo de sufrir, dejamos de sufrir. Eh, bien. Eh, bien, ahora vean que si yo esta función, perdón, esta fórmula no es función, porque la copio, me desplazo varias columnas hacia la derecha, ¿no? Y la copio acá. Fíjense que me moví como 6 7 columnas hacia la derecha y si yo hago doble clic, es como Excel sigue recordando que tenía que para obtener los números para esa suma, tenía que desplazarse, ubicarse una a la izquierda y 3 hacia arriba para el primer número y una a la derecha y 2 hacia arriba para el segundo número, ¿no? Entonces, como verán, no importa en cualquier parte que yo copie la fórmula, va a ser una referencia relativa, ¿no? Relativa a la posición donde está la nueva, a la nueva posición de la fórmula y relativa en dónde va a ir a buscar los números para realizar la operación, ¿no? Ahora está acá yo voy a borrar, bien, me voy a quedarme con la primera. Espera un momentito. Profe, solo veo a usted, nomás no veo. Deberían verme, ¿no? Porque yo estoy compartiendo ahora. Sí, sí, se lo ve. ¿Ven? No, usted sí, pero la... ¿Ven el Excel o no? Salí, volví a entrar. Salí, volví a entrar como yo hice. Sí, tienen que volver a entrar para... Sí, bueno, ahora voy a intentar de nuevo. Sí, por favor. ¿Quién está silbando? Bien.
Bien, ahí él está silbando, por favor. Bien, ahora por ejemplo, yo una de las dos celdas eh, hice doble clic ahora para entrar en modo edición, ¿no es cierto? En modo edición de la celda para poder modificar, cambiar algo. Y ahora yo a la primera referencia, a B2, la voy a hacer absoluta. ¿Mm? ¿Qué significaría absoluta en este caso? Que siempre va a ser fija, digamos, siempre va a dirigir a B2 para obtener uno de los números para realizar la suma, ¿no? Es como que no importa en cualquier lado que yo copie la fórmula, siempre se va a dirigir a B2 para obtener un número, el número que esté escrito en B2 y realizar el cálculo matemático, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que una celda sea absoluta, referencia absoluta? Le anteponemos el signo pesos delante de la referencia de columna y delante de la referencia de fila. ¿Qué es la referencia de columna? Digamos, vieron que B indica la columna y 2 indica la fila. Bueno, entonces B, la referencia de columna sería B. Yo le pongo el signo peso. Ahí yo con la tecla del teclado me voy desplazando, ¿no es cierto? Con las flechitas. Y acá, por ejemplo, delante del 2 voy a escribir el signo peso, ¿no? El signo pesos. Bien, entonces ahí yo estoy haciendo una suma digamos una suma que hace referencia a dos celdas y una de esas dos referencias va a ser absoluta, ¿no? Entonces yo aprieto el signo, perdón, una vez que ya puse el signo pesos, aprieto enter y usted va a decir que profe es lo mismo, digamos, porque siempre cuando vos crear la fórmula o la función en la primera ubicación, no hay problema, no va a tener problema. Lo va a tener cuando vos lo copias en otros lados. Va a haber algún cambio cuando lo haga en otros lados. Ahora fíjense, yo la copio y me voy a mover 1, 2, 3, 4 posiciones hacia abajo. Copio la fórmula y va a ver que es igual a 3. ¿Mm? Si hago doble clic, fíjense que ya como la primera era absoluta, siempre va a apuntar a B2, entonces es B2 más D7, ¿ve? Y como la segunda es relativa, acuérdense que la segunda era una a la derecha y 2 hacia arriba, entonces trata de leer algún número que esté en esa ubicación. Como no hay nada, entonces 3 más 0 es 3, ¿no? Por eso es 3 acá, ¿ve? Entonces ahí fíjense que yo ya me desplacé, pero como hay una de las celdas que es referencia absoluta, siempre va a apuntar ahí. No importa en cualquier lado que yo copie la fórmula, siempre va a apuntar ahí. Bien, ahora fíjense, ahora yo voy a copiar a la derecha, digamos varias posiciones a la derecha. Pongo copiar y pegar y va a ser 3, ¿ve? Siempre va a ser 3, ¿ve? Si hago doble clic, ustedes fíjense, ve que está resaltado en azul las ubicaciones donde tienen que sacar los datos y fíjense que B2 es fijo, siempre va a ir a B2 para obtener uno de los números para hacer la suma, pero en cambio la otra, como es relativa, es en función de la nueva ubicación de la celda, entonces era una posición a la derecha y 2 hacia arriba, ¿no? Entonces eso es lo que se llama la referencia absoluta. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo práctico, la van a terminar de entender. Bien, espero un cachito hasta que se vean toda la pantalla, espero un cachito, si están todos viendo, mejor. Bien, ahí lo que ustedes ven en pantalla es una tabla de productos, ¿no es cierto? Tengo 5 productos y los tengo, la columna C están los precios en dólares, ¿no? $11 el primer producto, $49 el producto número 5, etcétera, ¿no? Y yo lo que quiero hacer, es convertirlos en pesos, ¿no? ¿Cuánto vale en pesos, no? Quiero pasar de dólares a pesos, ¿no? Y acá hay en F2 he puesto el tipo de cambio, ¿no? Entiendo que sí saben lo que es el tipo de cambio, ¿no?
¿Cuál es digamos, cuál es el tipo de cambio? Es cuánto vale cada moneda con respecto a otro, ¿no? Acá en este caso es $1 al tipo de cambio oficial que tenemos hoy en la Argentina, creo que es el 89, $1 vale 89,80 centavos de pesos, ¿no es cierto? Bien, ese es el oficial, ¿no? Después está el dólar turista, el dólar blue, el no sé qué, que vale 120, que vale 150, no sé. Pero el tipo de cambio oficial, el gobierno, el Ministerio de Economía, perdón, ese es el tipo de cambio, la conversión que hay que hacer, ¿no? Entonces sabemos que $1 vale 89,80 centavos de peso, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como $1 vale ese valor, $11, ¿cuánto vale? Es una multiplicación. Bien, entonces nos paramos para el producto número 1, nos paramos en la celda D4, escribimos el signo igual, porque acuérdense, cualquier fórmula o operación matemática empieza con el signo igual, cualquier fórmula. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos clic en C4 para obtener el precio actual del producto número 1, el precio en pesos, en dólares, por el tipo de cambio, ¿no? ¿No es cierto? Por 89,80, ¿no? Entonces multiplicamos 11 por 89,80, ¿no? Que sería acá C4 por F2, ¿no? Aprieto Enter y ahí me sale que el producto número 1 sale 987 pesos con 80 centavos, ¿no? Bien. O sea, ahora fíjense, acuérdense, hago doble clic. Entonces Excel memoriza que esta fórmula se tiene que desplazar una posición a la izquierda para obtener un número para la multiplicación y después una 2 a la derecha y una 2 hacia arriba para obtener el otro número, así realizar la multiplicación. Bien, ahora yo inocentemente creo que quiero copiarla, esa fórmula, hacia abajo para obtener el precio en pesos del segundo producto. Y yo acá inocentemente pongo copiar y pegar y me sale 0, ¿no? En realidad está en formato contabilidad, yo le pongo un formato general y me sale 0. ¿Por qué me sale 0? A ver, voy a fijarme. Hago doble clic y ustedes van a ver. Como yo me desplacé hacia abajo, entonces la fórmula, la copié una posición hacia abajo, entonces también la fórmula se desplaza una posición hacia abajo y ahí trata de hacer una referencia relativa, una a la izquierda y una 2 a la derecha y una 2 hacia arriba, y van a ver que ya no apunta a la celda correcta, sino que apunta a F3, y como en F3 no hay nada, entonces multiplica 23,5 por nada es igual a 0, ¿no es cierto? Por eso es 0. Y ahora, si yo la vuelvo a copiar inocentemente, voy a seguir teniendo el problema. Si quieren hago doble clic, van a ver que como que se va desplazando hacia abajo y ya no apunta a la celda correcta, que sería F2, ¿no es cierto? F2. Entonces ahí está mal. Entonces acá nos damos cuenta que una de las celdas tiene que ser absoluta, que tiene que ser fija la referencia, ¿no? ¿Cuál tendría que ser fija? La F2. F2 tendría que ser fija, ¿no? Bien, entonces yo me ubico ahí, me paro me paro ahí en donde esté en la fórmula donde esté escrita la referencia a F2. Y bien, ¿se acuerdan que yo le dije que yo manualmente con el teclado me voy desplazando con las flechitas, la flecha de dirección, la flecha izquierda, derecha, arriba, abajo, y yo voy escribiendo el signo peso? La otra forma es apretando la tecla F4. Bueno, lo que trabajan con el celular, obviamente que no van a tener un teclado, pero lo que trabajan con la notebook, la PC, la netbook, lo que sea, apretan la tecla F4
y ya solo el Excel, cuando ustedes apretan F4, solo le pone el signo peso delante de la referencia de columna y delante de la referencia de fila, que en este caso sería delante de F y delante de 2 respectivamente, ¿no? Entonces yo acá en mi teclado voy a apretar F4 y ustedes van a ver que ahí ya le puso el signo peso solo el Excel, ¿no? No tuvieron que hacer nada ustedes así manualmente. Así que ustedes háganlo como ustedes quieran, aprieten F4 o si no manualmente, ¿no? Bien, entonces yo ahí aprieto Enter y ahí ya modifiqué la fórmula. Y como le dije anteriormente, la primera vez cuando ustedes escriben la fórmula, ahí les sale perfecto, porque no la copiaron a otra ubicación. Tienen problema cuando la copian hacia abajo, hacia la derecha, en cualquier lado, digamos, ¿no? Entonces acá, ahí no van a ver cambio ustedes, pero sí van a ver que está bien hecho cuando la copian hacia abajo. Ya ustedes ya saben que la segunda celda es una referencia absoluta, que es fija. Siempre se va a dirigir a F2 para obtener uno de los números, ¿no? Entonces ahora yo la copio hacia abajo. Ahí, como vimos en clases anteriores, en el extremo inferior derecho, cuando el puntero cambia de esa flecha o esa cruz blanca a una cruz, a una crucecita negra, la desplazo hacia abajo y ahí voy copiando, ¿no es cierto? Voy rellenando la fórmula en la posición hacia abajo y ahí van a ver que hago doble clic y la relativa siempre es una a la izquierda y si yo me voy desplazando hacia abajo también siempre va a ser una a la izquierda, ¿ves? Entonces está bien, ¿no? C5 por F2 que va a ser fija, ¿no? Y ahí está bien. El valor del producto 2 es 2110, ¿ves? Hago doble clic abajo y ve la primera siempre es relativa, o sea, una a la izquierda, pero la segunda referencia es absoluta, siempre va a ir a F2, ¿no? ¿No? Es como que siempre va a ir F2, ¿no? Bien. Entonces ahí con eso solucionamos cuando tenemos que armar una fórmula a una función y uno de los datos es, siempre tenemos que dirigirnos a una ubicación para obtener uno de los datos, ¿no? Siempre va a ser fijo a una ubicación. ¿Han entendido? El otro tema que vamos a ver es la función, una de las funciones que son poquitas de la categoría buscar, ¿no? Cuando nosotros buscamos un dato dentro de un grupo de celdas, dentro de una tabla de alumnos, dentro de un listado de productos, nosotros buscamos algún dato, ¿no es cierto? Y queremos ver si se encuentra o no, ¿no? Eso es, en definitiva es digamos, la idea o la funcionalidad de las funciones de búsqueda, ¿no? Y hay dos funciones que se usan muchísimo en la vida cotidiana, en el estudio, en el trabajo, que es la función, dos funciones que se llaman buscar B y buscar H, ¿no? Espera un momentito, ¿no? Yo voy a escribir acá, buscar B y buscar H, ¿no? Bien, buscar B y buscar H, ¿no? Buscar B corta tiene un porqué, ¿no? La B corta. B corta significa buscar verticalmente una cierta información, ¿no? Y buscar H significa buscar en forma horizontalmente. Verticalmente me refiero acá en las columnas, ¿no? Buscar así por columna. Y en cambio buscar H busca por fila, ¿no? Por fila, ¿no? Bien, ahora le explico, digamos, el por qué uno debería poder, cuándo uno debería usar la función buscar E o buscar H, ¿no? Veamos acá, voy a borrar este porque yo le voy a enseñar el buscar B, que es la que más se usa, digamos. Buscar B se usa un 80% de casos y buscar H un 20%, digamos, ¿no? Es la que buscar B es la que más se usa, ¿no? Supongamos que tenemos este listado de una guía telefónica, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos esta tabla de afiliados, de socios, donde, por ejemplo, en la primera columna
tenemos el nombre y el apellido. Bueno, acá puse el nombre como para simplificar, ¿no? Pero generalmente es más completo, ¿no? Tiene que ser nombre y apellido. Bueno, acá tenemos los nombres, el teléfono de ese afiliado o de ese socio y el barrio al que pertenece, ¿no? Barrio de la Loma, el 18 de noviembre. Bueno, acá si vivieran acá en Libertador, ¿no? Si vive en otra ciudad, tendría otros barrios, ¿no? Y bueno, y a uno le puede agregar otras columnas más, el DNI, fecha de nacimiento, lo que sea, ¿no? Pero acá, para a fines demostrativos, tenemos esta simple tablita con pocos datos, ¿no es cierto? Con poco ejemplo, son 10, de 10 personas con su teléfono y el barrio en que vive, ¿no? Y suponga que yo quiero saber el teléfono de una determinada persona, un determinado cliente y quiero saber su teléfono, ¿no? Entonces acá en H1 yo voy a escribir el nombre de la persona y acá mediante fórmula, ahí dice buscar B, en H2 tengo escrita la fórmula buscar B, que no se preocupen, ya la vemos, y que me va a devolver el teléfono en función del nombre que yo pongo acá, ¿no es cierto? Yo acá dice Fabiola y acá abajo me devuelve el teléfono de Fabiola, ¿no? Acá vemos que en la fila 7 tenemos está ubicada Fabiola con su teléfono y el barrio al que pertenece, ¿no? Yo, por ejemplo, escribo Enrique ahí arriba. Enrique y aprieto Enter y en la celda H2 automáticamente se actualiza, ¿no es cierto? Se vuelve a ejecutar la función buscar B y me devuelve el teléfono de Enrique, ¿no? Por ejemplo, voy a poner Carlos y me devuelve el teléfono de cargo, ¿no? Es una función o es una función bastante buena, bastante útil, porque es como que me sirve muchísimo, por ejemplo, cuando yo tengo una base de datos o un listado enorme de productos, de usuarios, de alumnos, de lo que sea, y bueno, yo con un dato de esa persona, de ese concepto, quiero tener otro dato, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el DNI, quiero tener el teléfono, tengo el nombre de un usuario, quiero tener el barrio, donde vive, lo que sea, ¿no? Bien. Y ahora les explico por qué acá yo utilicé la función buscar B, ¿no? Porque acá ustedes van a ver que el listado el listado o la tabla de estas personas están distribuidos en forma vertical, ¿no es cierto? Cada columna representa un concepto en particular, ¿no es cierto? La primera columna representa los nombres, la segunda columna representa los teléfonos y la tercera columna el barrio en que vive esa persona, ¿no? Acá para que me funcione correctamente la función buscar B, yo tengo que tener los datos así en columnas, en forma vertical, y que cada columna represente un concepto, ¿no? ¿Qué significa esto? Que yo, por ejemplo, en la columna C, que es de la de nombre, yo no puedo tener acá por ejemplo, nombre, después acá tener teléfono, después tener acá barrio, después tener más abajo el DNI, no. O sea que en una columna representa un solo concepto, que en este caso sería el nombre, ¿no? En la siguiente columna otro concepto u otra particularidad de lo que yo estoy mostrando o yo estoy guardando, que en este caso sería el teléfono, ¿no? Entonces está en forma vertical y el mismo dato que yo quiero registrar, ¿no? Bien. ¿Y por qué es buscar B? ¿Por qué buscar B y es una búsqueda vertical? Porque yo voy buscando en forma vertical, ¿no es cierto? En forma vertical, en este caso estoy buscando en forma vertical el nombre Carlos, ¿no es cierto? Bien, entonces ¿cómo hace Excel? Empieza a buscar de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? De arriba hacia abajo y uno por uno, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Bueno, este Carlos, no, en C2, pasa a C3, este Carlos, no, pasa a C4, este Carlos, sí. Bien, entonces ya se para en esa fila que corresponde al dato que yo ya encontré, ¿no es cierto? Que es el nombre Carlos. Bien.
Y después, ¿qué le tengo que suministrar a la función buscar B? El número de columna que yo quiero que me devuelva, ¿no es cierto? Devolverme la columna número 2, devolverme la columna número 3. ¿Qué es eso de número de columna? Esta tabla de datos, internamente Excel la va numerando. Entonces esta es la columna 1, esta es la columna 2 y esta es la columna 3, ¿no? Y entonces yo acá por ejemplo, voy a poner Fabiola, ¿no? Fabiola. Bien, entonces, ¿cómo hacíamos? ¿No? Busca, Fabiola, no. No, 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 no y sí. Entonces ya se ubica, ¿no? Ya se ubica en la fila que corresponde al dato que yo ya encontré. Y bien, después Excel me pide que yo le devuelva qué columna quiero mostrar, ¿no es cierto? En la fila en que yo ya me ubiqué. Y yo le digo, bueno, como acá es teléfono, yo quiero devolver el teléfono, entonces yo le voy a decir, mostrame la columna 2, que la columna 2 corresponde al teléfono. Si yo, por ejemplo, hubiese querido mostrar el barrio, decime mostrarme la columna 3, que sería la columna 3, ¿no es cierto? Y siempre tienen que tener en cuenta que esta es la primera columna. Y otra cosa importante, que como dice ahí en la lectura que yo le pasé más temprano, el link ese, siempre la primera columna de la tabla es la columna donde yo voy a buscar el dato que quiero encontrar. Siempre la primera columna tiene que ser la columna donde yo voy a buscar el dato que quiero encontrar. Y si yo quiero, busco por nombres, o sea que por nombre y apellido, en este caso por nombre, entonces mi primer columna de mi tabla de datos, ¿no es cierto?, de mi listado de datos, obviamente tiene que ser la columna de los nombres, porque siempre empieza a buscar la primer columna, ¿no? Bien, ahora yo ahora le expliqué, digamos, conceptualmente cómo es. Ahora vamos a hacerlo en forma, utilizando ya mediante fórmulas, ¿no? Bien, entonces yo acá me paro en H2 porque quiero obtener el teléfono, ¿no es cierto? Y con el dato que tengo en H1, con el nombre eso de Fabiola, voy a obtener el teléfono de Fabiola, ¿no? Bien, entonces me voy a la pestaña insertar. Bueno, si estuviéramos trabajando, por ejemplo, en el Excel Web, ustedes se acuerdan que en la pestaña insertar está la de función. Pero acá en la versión completa, la versión de PC, hay una pestaña específica que se llama fórmula, que también la tenemos en la web, pero ahí está el botoncito, de insertar función. Bien. Entonces ahí le aparece un asistente, ¿no? ¿Se acuerdan del asistente ese que teníamos? ¿No? Bien, y ahí le va a pedir que si no está dentro de la usada recientemente, ¿no es cierto? Acá yo sí la usé recientemente. Si no está, ustedes acuérdense que es una función de búsqueda de referencia, ¿no? Entonces dentro está esa categoría de búsqueda de referencia. Y ahí tenemos varias, ¿ves? No son muchas, son pocas a comparación de otras, ¿ves? Son poquitas. Entonces tenemos la función buscar solo, buscar H, buscar B, coincidir, columnas. Hay un montón, digamos. Obviamente que dada que tenemos muy poquitas clases, no vemos todo, ¿no? Ahí está. Entonces yo hago clic en buscar B, pongo aceptar. Y yo estaba mal ubicado. Acá. Y ahí me va a pedir el valor buscado, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero buscar, ¿no? En este caso quiero buscar un nombre si se encuentra en esa tabla de datos, ¿no? En este caso quiero buscar el nombre de Fabiola. ¿Dónde escribí el nombre de Fabiola? En H1, ¿no es cierto? Entonces yo el valor buscado le digo búscamelo en H1, ¿no? Ahí yo hago una referencia relativa a una celda, ¿no es cierto? Si yo por ejemplo no quería hacer una referencia a una celda, entonces yo hubiese escrito directamente acá el nombre Fabiola, ¿no? Pero acá lo que no me sirve mucho porque yo es como que a la fórmula o a la función
no lo voy a hacer general, digamos, es como que va a ser específica para ese nombre, ¿no? Y yo siempre la quiero hacer como una fórmula que sirva para varios casos, para varias situaciones. Entonces yo acá, por ejemplo, hago referencia a una celda que contiene el nombre, ¿no? Entonces hago referencia a H1. Bien. ¿Qué es matriz buscar? ¿Qué es? Ahí medio raro, ¿no? Pero la matriz en la cual voy a buscar la matriz es simplemente el rango de celda que conforma la tabla, ¿no es cierto? Que digamos la tabla. Entonces yo me dirijo acá a dónde nace la tabla. Desde C1, hago clic en segundo y simplemente lo que tengo que hacer es seleccionar toda la tabla, ¿no? C1 hasta E11, en este caso particular, ¿no? C1 hasta E11. Simplemente selecciono toda la tabla, todo el listado de alumnos, todo el listado de profesores, todo el listado de productos, lo que sea. Entonces selecciono toda la tabla, ¿no? Acá sería desde C1 hasta E11, ¿no? Y después acá, el indicador de columna me pide que me dice, che, bueno, ¿qué columna querés que yo te muestre una vez que lo encuentre? Entonces yo le tengo que indicar la columna, ¿no? Y acuérdense que lo que yo le explicaba recién, que le tengo que decir que me muestre la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4, lo que sea. Obviamente que la columna 1 no, porque la columna 1 es en la cual yo busco el dato, y yo ya lo sé, el nombre de Fabiola. Entonces, como yo quiero mostrar el teléfono, sería la columna 2. Entonces escribo el número 2, ¿no? ¿Qué columna quiero devolver? Y el cuarto dato que yo tengo que suministrar, que sería el cuarto argumento, es si la búsqueda va a ser ordenada o no. Es un valor lógico. O sea, ¿qué es un valor lógico? Que tengo que poner verdadero o falso. ¿Qué es ordenado o no? Digamos, es si yo quiero que sea una coincidencia exacta o una coincidencia lo más próxima posible. Obviamente que cuando yo busco por ejemplo, busco un DNI o busco busco un dato, yo quiero que me devuelva, que que busque en forma exacta, que me devuelva el dato exacto. Entonces ustedes, cuando sea aproximada la búsqueda, ustedes van a poner acá verdadero. Van a escribir la palabra verdadero, verdadero, verdadero. ¿No es cierto? Cuando sea una búsqueda aproximada. ¿Qué significa aproximada? Por ejemplo, vieron que dice Fabiola. Bueno, si a lo mejor yo pongo Fabi, ¿no es cierto? El diminutivo Fabi, ese sería una búsqueda aproximada y capaz que me devuelva el DNI. O a lo mejor ponga Fabiol, también capaz que me devuelva el teléfono porque es aproximada. Pero si yo quiero que sea una búsqueda exacta, o sea, que me busque tal cual yo estoy queriendo que me encuentre ese dato, entonces yo tengo que poner acá falso, ¿no? Falso. Para fines prácticos y para no confundirse y no escribir mal la función, para ser directo, escriben casi siempre escriban falso ahí, ¿no? Pongan falso. Entonces, recapitulando y volviendo, el valor buscado es lo que yo quiero buscar, el nombre en este caso el nombre de una persona, ¿no es cierto? ¿En dónde lo voy a buscar? En toda esa tabla, ¿no es cierto? C1 hasta E11. ¿Qué columna voy a devolver en caso de que la encuentre? La columna 2, que es el teléfono. ¿Y cuál va a ser la búsqueda? ¿Aproximada o exacta? Exacta, entonces escribo falso, ¿no? Entonces aprieto aceptar y ustedes van a ver ahí que ya me devuelve el número telefónico, ¿no? El número telefónico, ¿eh? Ahí está, me devuelve el número telefónico, ¿eh? Bien, bien. Había puesto pausa, ahora bueno, volví de nuevo a que siga grabando, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es, aparte de mostrar el teléfono, lo voy a mostrar el barrio. O sea que voy a usar dos veces la función buscar B, ¿no? Que me devuelva los datos de una columna y después de otra columna si es que encuentra determinado dato, ¿no? Bien. Entonces yo en el primer ejemplo yo simplemente devolví el teléfono y acá también quiero que me devuelva el barrio, ¿no? Bien, y ahora lo que yo voy a hacer es en forma manual
empezar a redactar o a escribir o a crear la función. Entonces yo pongo igual, entonces voy escribiendo, si ya me acuerdo el nombre, cómo se le escribe la función, y voy poniendo buscar, ¿no? Y ahí tengo tres opciones, ¿no? Buscar, buscar H y buscar B, ¿no? Hago doble clic en buscar B y ahí es similar a la versión Excel web, ¿no? Me va pidiendo los datos, ¿no? Me dice, dame el valor buscado, me lo resalta en negrita, ¿no? Acá en ese cuadrito me va mostrando en negrita qué es lo que yo tengo que ir completando, ¿no? Entonces el valor buscado lo encuentro en F1, ¿no? Hago clic en F1, que en F1 obtengo el nombre de la persona que quiero buscar, bien. Uy. Bien. Después pongo punto y coma y ahí me dice la matriz buscar en. Es medio raro el nombre ese, pero simplemente me dice, dame, señálame el rango de celda donde está redactada, donde está escrita la tabla de datos, ¿no es cierto? Entonces yo selecciono, ¿no es cierto? Selecciono la tablita, ¿no? En este caso está de A1 hasta C11, ¿no es cierto? Selecciono toda la tabla, ¿no es cierto? En esa tabla va a buscar, después pongo punto y coma, y ahora ahí abajo en ese cuadrito blanco me va mostrando la sintaxis de la función, que la sintaxis es cómo se la debe escribir, y después me dice el indicado columna. Che, ¿qué columna querés que te vuelve una vez que encuentre? Si es que la encuentro. Entonces yo digo acá, como estoy buscando el teléfono, es la columna 2, ¿no? Porque acuérdense que la columna 1 es la de nombre, la columna 2 es de teléfono, y la columna de 3 es de barrio. Entonces yo pongo 2, ¿no? Punto y coma, y después acá Excel me dice que sea una coincidencia aproximada o exacta. Yo obviamente quiero que sea exacta, que me busque tal cual el dato como quiero que me encuentre, ¿no? Entonces hago doble clic acá o si no escribo falso y bueno, ya suministré los 4 datos de entradas o 4 argumentos, cierro paréntesis y aprieto enter y listo, ya está, ¿no? Bien. Entonces ahí yo la escribí, la redacté en forma manual y me devuelve bien el teléfono de Carlos, ¿no? Acá lo comprobamos, está bien. Bien. Ahora me voy a inicio, pongo copiar y pongo pegar y inocentemente creo que la estoy haciendo bien y porque sí, la quiero copiar a esa función, la de buscar B, la que estaba escrita a la celda de arriba, la copio a la celda de abajo que es F3 y me sale unas letras raras que dice numeral n barra A, que ese es un mensaje de Excel que te dice que hay un error, que no encontró o algo está mal escrito, algo está mal, digamos, ¿no? Entonces hacemos doble clic y ustedes van a ver que ahí están mal, hay dos cosas mal, digamos, la referencia a la celda que contiene el nombre. ¿Se acuerdan que una posición hacia arriba? Como yo la copié la fórmula hacia abajo, obviamente que se acuerda que es una hacia arriba y está mal. No, el nombre de Carlos lo tiene donde está escrito el teléfono, digamos. Ese es un error. Y el otro error es la matriz, ¿no es cierto? El rango de datos donde está la tabla también está mal, porque es como que si yo me desplace hacia abajo, también se desplaza hacia abajo el rango que contiene la tabla, ¿no es cierto? El rango de celda donde está escrita la tabla, también se desplaza hacia abajo, entonces está mal, ¿ven? Ven acá que se desplazó hacia abajo, porque yo copié la fórmula, la buscar B, la copié hacia abajo, entonces todo se desplaza hacia abajo, ¿no? Entonces me veo en la necesidad de modificar la fórmula original. Acá, ahí la tengo que modificar en F2. Bien, entonces, ¿qué vimos acá? Que tenemos dos errores que tenemos que hacer relativa la referencia a donde está la celda que contiene el nombre Carlos y el rango ese que contiene la matriz, que contiene donde está escrita la tabla, ¿no? Entonces yo acá me paro en F1, aprieto F4 y ya tengo la primera referencia absoluta. Y después aprieto F4 para A1,
aprieto F4, bien. Ojo, ¿no? Porque vieron que cuando uno especifica un rango es desde una posición hasta otra. Entonces yo tengo que hacer relativo todo, digamos, ¿no? Desde hacia. O sea, A1 y C11, que es la última celda. También aprieto F4 y ahí está. Y ahí ya tengo todo mi rango relativo. O sea que siempre se va a mover a esa posición, ¿no? A esas dos posiciones para obtener los datos. Uno el nombre y otro el rango de celda donde va a buscar la información, ¿no? Aprieto Enter y, como verán, en el lugar original donde está escrita la función o la fórmula, no hay problema porque siempre el problema es cuando lo copiamos hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Ahora yo voy a copiar, voy a poner copiar y pegar, y ahí vemos que en vez de tener el barrio, obtenemos el teléfono, el mismo. ¿Por qué? ¿Qué error tenemos acá? Porque vieron que hemos copiado la misma fórmula que está arriba, la copiamos abajo. Pero, ¿cómo? Tiene que modificar la columna. Exactamente. Ahora no tenemos que hacer que me devuelva la columna 2, sino la columna 3. ¿No es cierto? Yo cambio ahí, en vez de 2 pongo 3, porque ahora yo quiero que me devuelva el barrio, y el barrio es la columna 3. Todo lo demás sigue igual, digamos, ¿no? Todo lo demás sigue igual. Entonces yo una vez que modifique, aprieto Enter y ya me devuelve el barrio, ¿no? Entonces ustedes ahí van a ver un ejemplo bastante importante, que se aplica en la vida diaria, de que, por ejemplo, yo, dado un dato, me devuelve otros más, de un listado enorme de alumnos, de profesores, de productos, lo que sea, ¿no? Entonces sirve muchísimo, digamos. Acá, bueno, ustedes como verán, es una tablita chiquitita, pero es a fines prácticos nada más, digamos, para que ustedes vean el ejemplo nomás, ¿no? Bien, bueno, ese es los dos temas que vimos hoy día, digamos. Era muy importante que yo les explique la referencia absoluta para que veamos el buscar las dos funciones, bueno, buscar B nada más, ¿no? Para que veamos buscar B, porque era importante que el buscar B ya sepan algo de lo que era referencia absoluta.